Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz y aquí comienza una nueva edición de Beto a Saber. Esta noche tenemos a un invitado que habíamos estado buscando con ahínco. Está con nosotros el expresidente de la República, Manuel Merino, hoy congresista de Acción Popular. Con él vamos a conversar en breves instantes, pero antes voy a comentar lo que está ocurriendo en La Libertad. Ayer, anoche, era Ica, hoy es La Libertad, y la violencia y el caos se extienden de una manera realmente alarmante, que no parece casual, que no parece una protesta espontánea que surgiera simplemente de la indignación de los trabajadores. Aquí hay obviamente una planificación, ¿no? Este es, como bien dice el titular, un caos muy bien organizado. Desgraciadamente hay un muerto el día de hoy. El trabajador Jorge Muñoz murió como consecuencia de un disparo de origen desconocido. La policía ha recibido la orden expresa de no actuar, cosa que de verdad nos parece insólito. Lo único que la policía ha hecho es repartir botellas de agua, comprar botellas de agua con el presupuesto magro de la policía y repartírselo a los manifestantes, una cosa que yo no he visto en mi vida. Hemos visto que la policía ha tenido que resistir de manera estoica el ataque de cientos de tirapiedras. Vamos a ver, esto es lo que son, ¿no? Y desgraciadamente hemos visto hoy una policía a la que se le ha impedido cumplir con su deber constitucional de restablecer el orden público. Ha sido una policía maniatada, una policía que no puede hacer nada ante la violencia que se extiende como un reguero de pólvora. Vean ustedes esas imágenes que nos han ido llegando de personas que han sido testigos de toda esta turbamulta espeluznante que se ha vivido hoy en Trujillo. Y como siempre, cuando el gobierno es un gobierno amigo de los opinólogos, pues nadie culpa al presidente Francisco Sagasti del muerto de hoy. No hemos visto ese hashtag Sagasti asesino, porque no es justo, porque Sagasti no tiene nada que ver, ni se enteró de lo que estaba pasando en el norte. Ahí está la imagen de los trabajadores que se acercan al cuerpo de Jorge Muñoz tendido en el asfalto. Terribles imágenes las de hoy. Como terribles son las imágenes de todas estas manifestaciones brutales de violencia que, como insistimos aquí, no parecen ser espontáneas. Nos preocupa sobremanera porque la verdad es que lo que muestra esto es un desgobierno, es un descontrol, es un pandemonio, no hay nadie a cargo. A la única institución que podía hacerse cargo y retomar y restablecer el orden, que es la Policía Nacional, se le ha atacado, se le ha difamado, se le ha insultado con hashtags absolutamente ofensivos como policía asesina, sucia policía, ¿verdad? Miren ustedes eso, por el amor de Dios. Un camión que llevaba pasto, ¿no es cierto?, que llevaba probablemente afrecho, comida para ganado, incendiado íntegramente. Y estas imágenes que parecen de una guerra son solamente de hoy. Hace unos días nosotros mostrábamos lo que pasaba en la carretera bloqueada en Ica, y hoy ha pasado esto en toda la zona entre Virú y Trujillo, y las consecuencias son incalculables, porque no se trata solamente de que los buses interprovinciales dejan de transitar. Hay una cantidad de efectos secundarios, el pillaje, por ejemplo. Díganme ustedes si estos sujetos que suben al camión a robarse mercadería son la generación del Bicentenario. ¿Estos son los jóvenes del mañana? Todos estos rateros que están subiéndose a un camión aprovechándose la situación de indefensión de ese pobre chofer que es un trabajador y es un padre de familia. Esto es inaceptable y claro, vienen a pegarle a la persona que graba porque esto es delincuencia común, esto es lumpen. No tiene nada que ver con protesta social, no tiene nada que ver con reivindicaciones laborales. Esto es simplemente aprovechar el caos, aprovechar el pánico para, uno, generar el desorden, el desgobierno y, por supuesto, robar, apedrear, destruir la propiedad privada o
cegar vidas simplemente, porque a ese pobre muchacho no se sabe quién le disparó. Esta vez no van a poder echarle la culpa a la policía, porque la policía no ha actuado. La policía no ha usado una sola arma por orden de su comando. Y de verdad es increíble. En ninguna parte del mundo se ha visto que a la policía se le ordene no cumplir su misión. Pero ahí están los documentos. Son órdenes precisas, órdenes verticales. La policía no puede actuar, no puede hacer nada. Y mientras tanto le llueven piedras, le llueven molotovs, los agreden, los golpean y ellos tienen que simplemente repartir agua. Dígame si no es una humillación. Los policías que llevan una formación de años, los policías de la DINOES que nos han rescatado de situaciones terribles, convertidos en aguateros de los manifestantes, repartiendo agüita. ¿Ah? ¿Eso es lo que queremos para el Perú? A mí me parece ofensivo. Como peruano me parece ofensivo que la policía sea reducida a ese rol. Yo no sé si le parece bonito al comandante general de la policía que todo el cuerpo policial ha estado repartiendo agua, señores. Agua, además, mineral, embotellada, comprada con el presupuesto de la policía. Como si a la policía le sobrara el dinero, ¿no? Policía que a veces tiene que comprar su propia munición con su plata porque no les alcanza para nada. Que no pueden imprimir un papel, que no pueden fotocopiar. Tienen que regalarle agua a todos estos luchadores sociales, ¿no? Entre los cuales están camuflados todos estos choros que estamos viendo en este momento en la pantalla. A mí me enfurece, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que esto es simplemente la expresión de un desgobierno absoluto. El señor Sagasti puede ser muy culto, puede saberse muchos poemas de Vallejo, pero está en la luna. Él vive en otro planeta. A Fernando Belaúnde lo ponía en una nube, él está en Saturno. Sagasti está en otra galaxia, ¿no? Está fuera de la Vía Láctea. Realmente increíble. Pero más increíble todavía es lo que ha pasado hoy con la prensa peruana. La prensa nacional que ha decidido guardar silencio sobre el escándalo del ministro Rubén Vargas. Los periodistas podemos decir la verdad, podemos también mentir si nos da la gana, y muchos mienten, pero lo peor de todo es cuando la prensa guarda silencio sobre una situación escandalosa y terrible. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy con muchos diarios, ¿no? Porque ayer el ministro Rubén Vargas renunció porque le descubrieron el hermano Terruco. Vamos a ver, esa es la verdad. Salió el programa de Lúcar en Exitosa y a los minutos, a los instantes estaba renunciando Rubén Vargas. Y miren lo que titula La República. Golpistas siguen conspirando. Quieren tumbarse a la mesa directiva del Congreso para provocar la caída del presidente Sagasti. ¿Dónde está la razón por la que renunció el ministro del Interior? ¿Dónde está? No aparece. No está en la primera plana de la República. Lo he buscado y no está. Vamos a ver qué cosa tiene Perú 21. Gabinete debilitado, ¿no? La Premier cede ante la presión del antagonismo y Podemos y le pide la renuncia a Rubén Vargas, que estaba en el Interior. ¿Esa es la noticia para Perú 21? Chichi, ¿en serio? Comercio. ¿Qué dice el Comercio? Un general PNP en retiro vuelve a asumir el sector interior. Vaya manera de dorar la píldora, ¿verdad? Vaya manera de saltearse la verdadera noticia. Un general PNP vuelve a asumir el sector interior. No, señores. Señor Garrido Keckling, la noticia no es esa. La noticia es el ministro del Interior obligado a renunciar porque descubrieron que mintió en su hoja de vida y no nos dijo que tenía un hermano terrorista. Mando terrorista. Mano derecha de Abimael Guzmán. No está, no existe la noticia tampoco en el Comercio. Increíble. ¿Y en Correo qué pusieron? También del Grupo del Comercio, ministro del Interior solo duró 14 días. Ah, vaya, tocaron el tema. Pero con una información numérica, anecdótica, duró 14 días. Tampoco es la noticia. ¿Y qué puso el Trome? Que normalmente pone portadas de farándula o de fútbol. Cayó ministro por bajarse a 18 generales. Ah, esa es la razón. O sea que nadie lo dice. La manera de hacer creer a un país que algo no está pasando es que toda la prensa se calle de manera sincronizada. Como lo hacían, ¿sabes cuándo? Cuando estaban Fujimori y Montesinos en el poder. Cuando le pagaban, ¿no es cierto?, las montañas de dinero a los dueños de los canales y a los dueños de los diarios. Ahora no hace falta porque existe Reactiva Perú, que también les paga montañas de dinero y consigue este efecto maravilloso, ¿no? Mágico. Desapareció la noticia. El ministro Rubén Vargas y su hermano terrorista, Zenón Vargas, desaparecieron de la prensa peruana.
Esto se llama vendedores de silencio. Eso es lo que están haciendo, desgraciadamente, los diarios de mi país. Vendiendo silencio, callándose la boca a cambio de publicidad estatal, a cambio de encartes, a cambio de suplementos, a cambio de publicidad. Avisos, spots de la OMPE, de aquí, de allá. Vayan a ver ustedes a todos esos blogueros, ¿no? A la gordita bloguera y al colorado de barba. Cuando los escuchen van a ver que en sus videitos que poca gente ve, salen comerciales de la OMPE, imagínense. A mí ni siquiera la pezuñenta Gelatina Universal me quiere auspiciar y a ellos los auspicia la OMPE. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, vender silencio es rentable. Y ahí está la prueba. Amiguitos estudiantes de periodismo, tienen un tema para tesis ahí. Ayer renunció un ministro del Interior por ser hermano de un terrorista. Hoy la prensa se calla en todos los idiomas. Igualito que en la prensa chicha de Montesinos. Igualito. Y probablemente por más plata. Muy bien. Vamos ahora a conversar con nuestro primer invitado de esta noche. Lo anunciamos al inicio del programa. Está con nosotros el ex presidente de la República y congresista de Acción Popular, el señor Manuel Merino, a quienes le agradecemos mucho que haya venido, porque yo sé que en las actuales circunstancias debe ser complicado para usted acudir a los medios de comunicación. Buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Beto? Buenas noches. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa. Efectivamente, como tú te has dado cuenta, y creo que el Perú entero lo ha notado, nosotros en este tiempo, luego de la caída del régimen donde me tocó asumir la presidencia, nosotros entramos en un silencio, no un silencio de temor, sino un silencio de respeto a las situaciones que habían ocurrido, y que creo que la introducción que tú has tenido es la clara evidencia de lo que está pasando en el país. Y lo digo porque en el momento que nos tocó asumir la responsabilidad, y ojo que hay que decirlo así, Manuel Merino no es golpista. Manuel Merino asumió constitucionalmente la presidencia de la República por mandato constitucional, porque así correspondía, porque no tenía un vicepresidente que reemplace al señor Martín Vizcarra. Pero lamentablemente, Manuel Merino era un obstáculo para banqueros, para las AFP, en este caso para el propio medio de comunicación, porque ellos creo que más allá del peligro en que han puesto el país, pensaron en su interés personal. Hoy yo creo que ellos están cosechando lo que han sembrado. ¿Y por qué te digo están cosechando lo que han sembrado? Respetando la movilización de los jóvenes, porque yo creo que soy un demócrata respetuoso de las marchas pacíficas, más no violentas, y eso es bueno decirlo. Ellos en el momento, desde que se inició el proceso de vacancia, el señor Martín Vizcarra, que fue justamente el día lunes que tocó la votación, ya había toda una movilización que venía desde los prefectos, subprefectos, gobernadores regionales, de la propia prensa que cerraba la cámara para hacer tumultos mayores a los que no habían. Y la prensa escrita, que lamentablemente ha distorsionado la noticia. Cuando dice la prensa escrita, señor Merino, ¿a qué medio se refiere? Por ejemplo, La República. Es un medio que tú acabas de leer, lo que ha sacado el día de hoy. Sí, lo que ha sacado... La República es increíble, es de antología, ¿no? Yo lamento siguen conspirando. ¿Cuáles son los golpistas que siguen conspirando? El país es un caos porque el señor Sagasti no sabe qué hacer. No sabe manejar y está manejando un avión. Y lo más peligroso que se están mezclando periodistas. Llámese el señor Rodríguez, llámese la propia periodista esta que es abogada, que lamentablemente lo que hace es desinformar a la población. Y esa desinformación ha originado que esas demandas sociales que han estado a la espera de ser atendidas, el día de hoy hayan explosionado. El día de hoy hayan dado nuevamente un muerto que yo no quiero entender lo que sucedió con Manuel Merino, que hemos tenido el día lunes a una comisión de derechos humanos visitando a la presidenta del Congreso. O sea, tendremos entonces a lo largo de la semana nuevamente visitas de comisión de derechos humanos para ver también esta muerte que ha sucedido en esta parte del norte del país. Yo creo que esos hechos realmente ponen el contexto de lo que está pasando en el país. ¿Cuál cree usted que es la diferencia que encuentra la opinión pública o un sector de ella entre usted y el señor Sagasti, ¿no? Porque está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Es una especie de cuestión de karma. Todo lo que pasó durante su breve gobierno le está pasando ahora a él, pero ahora no es grave.
ahora no es tan terrible. Ahora no vemos a los congresistas del Partido Morado corriendo a Trujillo a hablar con los deudos o a hacer una colecta para el entierro. Ahora ya no les importa tanto, parece que no atienden provincias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Manuel Merino asumió la presidencia de la República porque le correspondía asumirla. El señor Sagasti, prácticamente siendo minoría, ha asumido la presidencia de la República. Entonces hay una diferencia. Lo nuestro fue por la propia naturaleza de un debate que se dio en el Congreso, de una vacancia de una persona corrupta y coimera. Y consecuentemente el Perú no puede seguir siguiendo en la palabra que roba pero hace. ¿Usted está convencido de que Vizcarra es un político corrupto y coimero? Así es, porque yo he tenido la suerte, desde el año 2002, de hacer una investigación justamente en la Comisión Agraria, de hechos que habían acontecido, donde ya tenía responsabilidad, donde la costumbre del día de hoy, de una manera cínica, de salir a declarar a la prensa, porque tiene medios naturalmente que seguramente los ha alimentado donde sus años que ha estado él dirigiendo el país y los 6 meses que estuvo solo dirigiendo el país a través de decretos de urgencia, es la propia naturaleza de los hechos que estamos viviendo. Recordemos que esta ley agraria es una ley que a través de un decreto de urgencia la promulga el señor Vizcarra, a pesar que esa norma se vencía el año 10 2021. años más. Así es, porque el 2021 se vencía. Entonces, esos hechos naturalmente que involucran no solamente al señor Vizcarra, sino que están involucrando al señor Gino Costa del Partido Morado, y lo digo exclusivamente porque este Congreso tenía la responsabilidad de ver los decretos de urgencia. Y esos decretos de urgencia, que lamentablemente murieron el sueño de los justos en la Comisión de Constitución a cargo de un subgrupo de trabajo que lo tenía el señor Gino Costa, no prosperaron. Y esas consecuencias no permitieron ver esos decretos de urgencia que quizás no hubiésemos llegado al extremo de lo que estamos llegando el día de hoy. Nuestro Congreso, digo yo, como presidente del Congreso, hemos enfrentado un proceso difícil en una pandemia que se inicia gracias a la voluntad que hubo política de los 130 parlamentarios que el mismo día que juramentamos nos instalamos. Porque si nosotros ese día no nos instalamos, Beto, el Congreso hubiese quedado en su casa cada uno de los parlamentarios, porque ya había intentado el propio señor Vizcarra de convocar al Consejo de Estado a la señora presidenta de la Junta de Instalación del Parlamento Nacional, la señora Mónica Saavedra. O sea, su intención ya estaba predestinada a que el Congreso no se instale. Y cuando amaneció, él se encontró con la sorpresa que el Congreso se había amanecido y había nombrado una nueva mesa directiva. Él ya no podía seguir emitiendo decretos de urgencia a diestra y siniestra. Entonces, esos hechos, desde ahí, visten de cuerpo entero lo dictadorzuelo que ha sido este señor Vizcarra, la manera como ha tenido engañado al país. Y eso tenemos que decirlo. Yo soy respetuoso de la democracia. Soy una persona que familiarmente para mí prima mi familia. Y los hechos que se han dado cuando Manuel Merino asumió, y desde ese momento, desde el día lunes, empezaron a azuzar a los jóvenes, empezaron a utilizar todo tipo de acciones, que con toda naturaleza los jóvenes tienen derecho a marchar. Tenemos que respetar sus reclamos que son auténticos, que tienen que hacerlo, pero lo que no podemos permitir es la violencia, y ahí han infiltrado gente para que ocurra esta violencia. Lo que es más, la diferencia de Manuel Merino con el señor Sagasti es que Manuel Merino, con las mismas Fuerzas Armadas, con la misma Policía Nacional que había estado dirigiendo el señor Vizcarra, siguió con esa misma gente. No hubo ningún absoluto cambio. En el caso del señor Vizcarra, ha hecho un cambio del ministro de Interior, del señor Sagasti. Ha hecho un cambio el ministro de Interior. Se ha bajado 18 generales. Eso creo que es insólito. Y creo que la policía, que eran nuestros héroes en la pandemia, hoy son los criminales. Yo creo que hay que rechazarlo. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la democracia y naturalmente, en esa democracia pacífica, donde las marchas tienen que darse, donde tenemos que atender las necesidades, como lo ha venido haciendo este Congreso. Estos Congresos nos tildan de populistas. No, nosotros hemos estado defendiendo las necesidades de la población estrictamente en el marco de lo que venimos pasando. En la entrevista que usted dio al Diario Expreso, señor Merino, contó que durante el proceso de vacancia, las veces que usted tuvo que ir a los servicios higiénicos, siempre era seguido por el señor Sagasti, que le preguntaba cómo iban los votos, si alcanzaban o no alcanzaban, si iban a vacar a Vizcarra o no. Y usted le decía que parecía que no lo iban a vacar y Sagasti respiraba aliviado. Él inclusive en la última conversación que sostuvimos fue aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, que yo entré nuevamente a mi oficina y él entró justamente porque mi oficina ha sido puertas abiertas. Yo como presidente del Congreso nunca he limitado a ningún parlamentario, porque todo ha sido transparente. No ha habido en ningún momento algo premeditado, que hemos pensado en darle un golpe de Estado a este señor corrupto y coimero,
sino que nosotros hemos pensado de que los hechos que se han dado, más allá de que yo no he votado, y eso es bueno decirlo, 105 votos sin que yo vote, porque yo no he votado para la vacancia del señor Vizcarra. Y eso la población debe saberlo. Manuel Merino no ha votado en la vacancia del señor Vizcarra. Y podría haberlo hecho. Y podría haberlo hecho, pero sin embargo, este ha sido un tema constitucional. La Constitución así lo estima. Y eso es bueno que la población deba saber, porque aquí no había un golpe de Estado. Y lo que es más, Beto, voy a agregar algo que no lo he dicho en ningún sitio, pero creo que es necesario decirlo. El señor Sagasti se atrevió a llamar a mi asesor el día viernes a las 9 de la noche y le dijo que él tenía la fórmula para parar todo este problema que se estaba dando. Entonces yo digo, ¿dónde está en este momento el señor de Belaúnde? ¿Dónde está el señor Olivares? ¿Dónde está el señor Gino Costa? No se pronuncian absolutamente en nada de los hechos que están aconteciendo en este momento. Porque ya no hay lograron su cometido, señor Merino. Así es. Ya lograron su cometido. Tuvieron los 2 muertos que requerían en Lima, hicieron toda la utilización política de esos 2 pobres muchachos que murieron en vano, porque, vamos a ver, para esto, para poner a Sagasti y que el país sea este desgobierno y este desorden, murieron 2 jóvenes en la calle, ¿de verdad? ¿Y están orgullosos de eso? Es una tragedia, ¿no? Porque así es. Lo que tenemos ahora es todavía peor, cada vez es peor y peor, pero hoy hay un muerto en Trujillo y a los morados no les importa. El señor Guzmán ha puesto un tuit diciendo que le parece inaceptable que mueran trabajadores y bueno, a otro tema, a otra cosa mariposa, no ha ido para allá, nadie ha ido para allá, no se han preocupado por el muerto, no hay marchas en ningún lado por el muerto, o sea, ese muerto ya no les importa por qué, ¿ah? ¿Porque está en Trujillo, porque está en provincia o porque ya tienen lo que querían? Creo que esa es la pregunta que habría que hacerle a Sagasti. Yo agregaría algo, Beto, si me lo permites. ¿Dónde está el señor Guzmán que cuando sucedió los hechos del señor Merino que ascendió a la presidencia de la República, se empezó a recorrer todo el país? ¿Y dónde está ahora? ¿Está escondido? ¿No ha habido? ¿Está desaparecido? Entonces le recomendaría yo al señor de Belaúnde, al señor Olivares, que hagan la denuncia que está desaparecido, para poder saber dónde está. Es inconcebible los hechos que han acontecido, porque no ha sido interés ni de los banqueros, no ha sido interés ni de los medios de comunicación, porque no claramente habíamos establecido. No puede alguna necesidad de la crisis que viene atravesando el país, que lamentablemente ha sido mal conducida por el señor Vizcarra y que ha hecho quebrar la economía del país y que ha hecho que tengamos más de 35.000 muertos formales y más de 70.000 que no se sabe de qué murieron. Entonces, en consecuencia, yo diría, ¿por qué se sumaron gerentes del Banco de Crédito? ¿Por qué se sumaron la gente de Adban? Y te lo digo porque he sufrido, no personalmente, sino psicológicamente mi familia, porque se fueron a mi casa y hacían proyecciones del techo del Banco de Crédito hacia el edificio donde yo vivo, donde ponían, Merino no me representa, Merino muerte. Yo entiendo, yo no puedo esperar que los jóvenes digan que yo lo represento, porque yo no postulé a ser presidente de la República. Yo postulé a ser congresista de la República. Y yo era presidente del Congreso de la República. En consecuencia, la vacancia que se da legalmente, legítimamente y constitucionalmente, tenía que asumirla. Y yo la asumí con esa responsabilidad. Porque creo que las necesidades que nosotros enfrentamos en el Congreso, como la AFP, como la ONP, que naturalmente yo entiendo que no hay los recursos, que no es el sistema, pero que hay que enfrentarlo. Como país no puedes darle la vuelta a la cara a la población que por legítimo derecho está pidiendo sus demandas sociales. Señor Merino, ¿por qué su partido no lo apoyó cuando usted asume la presidencia? ¿Por qué Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, dice que no reconoce a Merino como presidente y tuvimos dentro de su partido opiniones diversas, ¿no es cierto? Pero no el respaldo sólido que se esperaría de un partido histórico como Acción Popular? Bueno, yo creo que el caso de Mesías Guevara, yo entiendo naturalmente que él ha estado a expensas y haciéndole méritos o beneméritos al señor Vizcarra. Naturalmente, como gobernador regional, recordemos que el fortalecimiento que sostenía a Vizcarra eran los gobiernos regionales, que eran las partidas presupuestales que le hacía, a pesar que no sabía la calidad del gasto, que no sabía cuál era la eficiencia del gasto que tenía. El gobierno regional de Cajamarca es nefasto su eficiencia de gasto, pero naturalmente era manejado, tan igual como el alcalde de Lima. El alcalde de Lima, yo creo que en esta profunda investigación que debe hacerse, tiene que saberse cómo han muerto estos jóvenes. No es posible que el alcalde salga a dar declaraciones y que diga que las cámaras están bien, las 33 cámaras, y luego hablaron de 66 cámaras, y que después, cuando se le
pida que alcance las filmaciones para saber quiénes mataron a estos jóvenes o quién mató a ese joven en aquel momento, a Brian o al otro joven, él diga que están malogradas. Justo ahí. Y que ha despedido al funcionario que tenía a cargo el mantenimiento de las cámaras. Claro. Eso no es serio. Se acabó el problema. Eso creo que es preocupante y en ese contexto tenemos que ponerlo. También en la entrevista con Expreso, usted dijo que le generaban muchas dudas la muerte del congresista Moisés Mamani, ya que no existe la certeza de que murió de COVID. Usted sugirió que podría haber existido algo siniestro y recordemos que Moisés Mamani pues, fue quien grabó los videos que ocasionaron la caída de PPK. ¿Cuál es el origen de su sospecha? Bueno, primero que debo decirlo directamente al país, que sí me preocupa el actuar de la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación, cuando el tema de Manuel Merino, el mismo día salió a hacer pública su denuncia de investigación contra Manuel Merino. Sin embargo, todos estos hechos que tú acabas de mencionar, en el Restobar, la muerte de 18 jóvenes, cuando ha sucedido la muerte de este ex congresista de la República. El asesinato de 9 presos durante la pandemia en el penal Castro Castro, que para nadie es una masacre, porque cuando es el gobierno de Alan, masacre y vienen todas las ONGs. Sin embargo, cuando Vizcarra mata 9 presos, no pasa nada. Eran todos delincuentes, no importa, 9 choros menos. Absoluto silencio. Sí, entonces, claro. Eso tenemos Nadie que se acuerda de eso. Eso tenemos que decirlo. Esos hechos sí nos preocupan. Yo creo que el Perú no puede estar en esta condición. Nosotros lo que queremos el Perú, queremos un Perú próspero, un Perú que recupere su economía, un Perú que dé fuente de trabajo, un Perú que le dé oportunidad a los jóvenes, un Perú que realmente sea lo que nosotros queremos como peruanos, mejor condición de vida. Y eso, lamentablemente, en la condición que se está llevando, no es la mejor condición de vida. Yo reconozco, por ejemplo, el gobierno del señor Sagasti, porque sale de una legítima situación constitucional, más allá de la caída de Merino. Lo reconozco, muy bien. Tenemos que darle el respaldo, como se le ha dado el día de hoy al gabinete. Pero lo que no debemos tenemos permitir... que darle respaldo, además, señor Merino, porque si no le damos el respaldo, la que entra es una roja recontrarroja, más roja que la corbata que ha traído usted esta noche. Así es. Hay que sostener a Sagasti, aunque este gobierno esté pegado con babas. Pero sí hay que decir que nos preocupa el actuar, por ejemplo, el día de hoy de la presidenta del Consejo de Ministros. Yo no estuve en el Pleno, pues no, yo lo hubiese interrumpido. Porque ella sigue hablando de los 2 jóvenes muertos, sigue hablando de la investigación hacia la presidencia del señor Merino. Y no dijo absolutamente nada de la muerte de este agricultor o de este trabajador de agroexportación que ha muerto el día de hoy. Entonces yo creo que en ese marco estricto, como demócrata que soy yo, como parte de un partido político que tiene 64 años de vida institucional, creo que los peruanos merecemos un respeto. Y creo que debemos estar en alerta, porque lamentablemente el Partido Morado, y me quiero referir al señor Julio Guzmán, a la señora Verónica Mendoza, al señor Humala, el señor Humala, que fueron los que asusaron. Humala Ollanta. Ollanta Humala, que fueron los que asusaron, que fueron los que empezaron a promover para que la gente salga a marchar, y fueron los que a través, inclusive, de un médico que de reconocida trayectoria de dar comentarios en un medio de comunicación, el doctor Huertas, que salga a decir que en las marchas no hay contagio. Ah, eso fue increíble. Cuando estábamos en plena emergencia. Impresionante. O sea, es un tema que yo creo que en ese contexto tenemos que hablar, Beto, porque los peruanos necesitamos un respeto. Y aquí lo que se ha hecho es una búsqueda del poder a costa de todo. Y las consecuencias se están pagando en los hechos que estamos viendo. ¿Qué piensa usted de lo que ha pasado en la Policía Nacional? Ayer hemos asistido al cambio de ministro, luego del escándalo que ya hemos mencionado de Rubén Vargas, pero el comandante general puesto por Rubén Vargas, luego de derribarse a 18 generales, como usted lo ha recordado, sigue en su puesto. ¿No es extraño? 24 horas después de que tenemos un nuevo ministro del Interior, el comandante general de la policía, colocado ahí contra la ley, es inamovible. Lo que es más, Beto, si nos queremos referir al comandante general, debemos referirle al tema de origen. Él tiene un ascenso informal, ilegal, ilegítimo. ¿En qué momento? En el momento que estaba el señor Pedro Pablo Kuczynski, donde estaba también, de una u otra manera, cerca de ese gobierno el señor Gino Costa. Entonces aquí lo que se ha querido copar con toda su cofradía, la gente de ellos, la gente de los morados, la gente de los rojos y de los morados, que creo que hay que decirlo con nombre propio, porque el país está corriendo peligro. Y creo que frente a ese peligro, los que somos demócratas tenemos que salir a defenderlo. Rojos y morados están cada vez más cerca, ¿no? Así es. Parece que son parte de la misma cosa. Y quiero felicitar tu programa, el programa de Milagro Leiva, el programa de
en este caso de Willax, porque es el único que lo hemos visto en el transcurso de estos hechos que ha salido a defender un tema que es democrático, que es la democracia del Perú. Señor no es un Merino, tema de defensa personal. me avisan que el presidente Francisco Sagasti acaba de dar una declaración, por lo menos inquietante. Ha dicho que si no hay voluntad de diálogo y si se afecta el orden, lo que queda es usar la fuerza. Increíble, ¿no? Sí. ¿Y qué Cuando dijeron? les pasa a ellos, hay que usar la fuerza. Acuérdese lo que dijeron de Manuel Merino, sin tener el mando de los generales, se me está pretendiendo involucrar como que yo ordené. Cuando en realidad la gente que ha estado es la misma gente del señor Vizcarra, que abandonaron, en este caso, Palacio de Gobierno. Y creo que es bueno decirlo. Cuando nosotros llegamos a Palacio de Gobierno, no había un solo funcionario, habían renunciado los ministros, habían renunciado el personal, en la PCM no había nadie, y consecuentemente... Los ministros tienen que quedarse hasta darle la posta al ministro siguiente, no se pueden ir corriendo. Exactamente, y lamentablemente el ministro del Interior, que era el más importante, a quien tuve la oportunidad de conversar con él para decirle que asuma su responsabilidad, que no deje el mando, no lo llamé para decirle anda, mata. Eso hay que decirlo así, porque se ha pretendido insinuar a través de estos medios de comunicación como la República, sacando difamaciones y calumnias para poder hacer creer a la población de que Manuel Merino dijo vayan y maten. Y eso no hay que permitirlo. Yo creo que hay que defender la democracia y no hay que dejar que estas personas que están chupando la sangre de todos los peruanos, porque a través de sus medios han defendido al gobierno del señor Vizcarra, porque los ha tenido cogidos a través de su propaganda periodística o sus medios de comunicación o los gastos de los medios de comunicación o a través de las propias consultorías, que nosotros muy bien lo dijimos, eso tiene que eliminarse para poderse direccionar al sector salud, al sector económico, para poder recuperar la economía que está quebrada por un mal manejo, porque lamentablemente el señor Vizcarra, que por costumbre lamentablemente es corrupto y coimero, yo creo que es lo mejor que le ha podido hacer al país, que deje el gobierno. ¿Por qué cree usted que de pronto la prensa que era tan fan de la Fiscalía, del equipo especial Lavajato, de pronto empiezan a atacar al fiscal Vela, ¿no? Hemos visto que ya hace varios días el diario La República la ha emprendido contra el fiscal, contra el fiscal Juárez Atoche, pero contra el equipo en su conjunto, ¿no? Usted denunció que Vizcarra había regresado rápidamente de Brasil cuando se enteró que querían sacar a Vela del equipo especial, ¿no? Pero luego ocurrió una ruptura. ¿Podría contarnos qué historia hay detrás? Lo que pasa es que estos son de doble moral. Cuando es hacia ellos el tema favorable, todo está muy bien. Recordemos cuando Vizcarra le da golpe al Congreso de la República. El Tribunal Constitucional que dijo que era constitucional lo que se había hecho, y él aplaudía que era un Tribunal Constitucional decente, honesto, transparente y maravilloso. Sí, claro. Igualmente, cuando el señor Vizcarra estaba en Brasil y se dio justamente a través del señor Chávarri el cambio de los fiscales, ¿qué es lo que hizo? Retornó él del viaje, dejó votando el viaje en Brasil y vino para poder sostener que se mantenga el señor Juárez y el señor Vela. Pero lamentablemente estos señores ya no le podían contener las investigaciones que tenían contra el señor Vizcarra. Y una vez que salió a la luz las investigaciones que tenían con testigos protegidos, que claramente identificaba con WhatsApp de las comunicaciones que había tenido, de la coima que había cobrado, entonces naturalmente en ese momento ya esos no sirven, ya esos no valen y los medios empiezan a atacarlos. Recordemos que el sistema de Vizcarra es cobrar a futuro y hoy quiere postular a ser miembro del Partido Somos Perú, que yo lamento que hayan aceptado un elemento de esa naturaleza, porque seguramente sus negocios que ha tenido el día de hoy, que no se lo hemos dejado cobrar, lo va a querer cobrar cuando sea parlamentario. Y eso yo creo que los peruanos no debemos permitirlo. En los 6 días que duró su mandato, señor Merino, ¿qué hizo usted? ¿Podría contarle al país qué hizo durante estos 6 días como presidente de la República? Bueno, primero tuvimos toda la prensa vendida o comprada, no lo sé, o direccionada. Ya, pero eso es lo que hizo la prensa. De poder exigir, la pregunta es qué hizo usted. Pero poder exigir que Manuel Merino no tenía gabinete, que Manuel Merino nombre su gabinete, y naturalmente, a partir del momento que fuimos nosotros reconocidos como presidente de la República, juramentamos e inmediatamente nos trasladamos a Palacio de Gobierno y empezamos en primer lugar a buscar quién podía ser el presidente del Consejo de Ministros. Logramos poner a un presidente del Consejo de Ministros, logré determinar un presidente del Consejo de Ministros que al día siguiente nos permitió poner el gabinete. Y inmediatamente tuvimos un Consejo de Ministros.
Estamos hablando de las fechas, pues, digamos, que se dieron. Y ya el día viernes, con el gabinete en pleno, en una sesión de Consejo de Ministros, quedamos en que cada uno vaya a su ministerio para poder ver en qué condición lo encontraba, porque había habido un abandono de los ministros. ¿Considera usted que fue un acierto o un desacierto elegir a Antero Flores Arauz? No, yo creo que es un acierto, porque tenía la experiencia, la expertise, y necesitábamos una persona que sepa manejarse en el Congreso. Pero cuando comenzaron las renuncias, señor Merino, el último en enterarse fue el Premier. No. En una entrevista muy comentada que dio a RPP, la periodista Mabel Huertas le iba diciendo a todos los ministros que habían renunciado y él decía, no tengo conocimiento, desconozco, no me ha llegado el WhatsApp. Bueno, yo particularmente debo contarte que nosotros hemos estado reunidos en Palacio el día sábado, desde las 7 de la noche o de las 6 de la tarde hasta casi las 10 de la noche. Y esta reunión fue porque yo pedí que se presente el ministro del Interior conjuntamente con el jefe Ladini para que nos pueda informar cuáles eran los acontecimientos de los hechos que estaban dando y que me haga un informe, en este caso inteligencia, sobre los presuntos responsables de estas marchas. ¿Cuál era la gente infiltrada que había? ¿Cuál era la gente que de una u otra manera estaba utilizando recursos del Estado y que debían ser identificados? Usted ha dicho que no se imaginaba que había tanto dinero detrás de las marchas. ¿A qué dinero se refiere? Yo soy un dirigente agrario y como dirigente agrario, cuando nosotros hemos dirigido marchas, cuando hemos hecho marchas de reclamo, el problema fundamentalmente que se presenta en una marcha es el recurso económico. Si tú no tienes recurso económico, tu marcha sale un fracaso, porque no tienes para comprar agua, no tienes para movilizar a la gente, no tienes para pasajes, no tienes para las movilidades, en consecuencia se fracasa la marcha. Aquí tenemos que acá hay un montón de plata en juego. Claro, aquí tienes una marcha que comienza desde el día lunes, se organiza desde el día lunes, está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y terminamos el sábado con la muerte de estos jóvenes, y convocando una marcha para el día domingo, que es cuando yo renuncio, porque lo que yo no podía permitir era que se ataque a mi familia, que se vaya donde mi señora madre, donde mis hijas, que se le ponga reflectores, donde se ponga muerte Merino, donde se manden a hacer afiches con muerte Merino, o Merino no me representa. Yo quiero entender, yo no puedo decir que yo lo representaba, como lo dije anteriormente, porque yo no fui elegido para ser presidente de la República. ¿Usted se asustó de esas multitudes que iban a su casa? No, de la multitud yo no, pero sí mis hijas, sí mi familia, y por encima de todo está mi familia, están mis hijas, está mi madre, están mis hermanos, porque el ataque ha sido no solamente en mi casa, ha sido un ataque psicosocial, porque mandaban a través de las redes, tuvieron mis hijas que cerrar sus redes, mis hijas que están en Estados Unidos fueron atacadas igualmente. O sea, había un tema sistemático que golpeaba a la familia en todos los sitios donde estaba mi familia directa. Sabe que todo lo que me cuenta me suena muy familiar, ¿no? Me ha pasado exactamente lo mismo. Así es. Yo no sé si yo fui ministro suyo o soy su consejero, pero terminé dentro del saco. Merino, Antero y Beto Ortiz. ¿Yo qué hacía ahí? No sé. Pero tuve ahí 1000 personas a la puerta de mi casa. Ese tema psicológico es un tema que creo que hay que regularlo, ¿no? ¿Y ese tema también está organizado o financiado por alguien? Naturalmente debe estar financiado por alguien. Yo no creo que eso sea gratuito. ¿De quién sospecha, señor Merino? De la misma gente que ha sido el entorno del señor Vizcarra. De los mismos morados, que tienen todo un sistema establecido de redes, que es su eficiencia de repente ellos para hacer su propaganda, pero también para hacer este tipo de difusión que le ha hecho daño a la democracia y le está haciendo daño al país. Si tuviera enfrente al presidente Sagasti, ¿qué le diría en este momento? Que detenga a su gente y que nos sumemos, porque yo reconozco que es el presidente de la República y como presidente de la República tenemos que reconocerlo. Porque ¿Que detenga a qué gente? A su gente de él, a los del Partido Morado, al señor Guzmán, a su cofradía que tiene, en este caso también al señor Pedro Cateriano, con toda su cofradía, con el señor Rodríguez, que ellos en sus días placenteros de playa seguramente se organizan para poder salir a golpear, en este caso, lo que a ellos no les gusta o lo que a ellos no les conviene, dentro de los negocios que deben tener ellos. O sea que usted piensa que detrás de toda esa protesta lo que ha habido es la salvaguarda de la platita. Eso es lo que está detrás. La salvaguarda de sus intereses de ellos. Y Manuel Merino no lo representaba, no era el interés de ellos y naturalmente tenía que salir. Y entonces han utilizado la indignación juvenil a su favor. Eso es lo que está diciendo. Recuerda, los jóvenes naturalmente han salido a reclamar por un derecho que les asiste, pero han infiltrado gente ahí. Ellos han asusado. Eso es lo más importante que decir. Recordemos que luego, después de la asunción del mando del señor Sagasti, se acabó la televisión, entramos al Chavo del Ocho y se acabó toda propaganda de las marchas. Como está sucediendo el día de hoy, que tú lo acabas de mencionar. Que no está saliendo absolutamente nada de lo que está sucediendo en todo el país a través de este reclamo legítimo de esta ley de promoción agraria, que la gente lo está reclamando
porque había que enfrentarlo realmente para ver de qué manera se podía dar solución. Sin embargo, el señor Vizcarra la amplió al año 2031 y el decreto de urgencia que debió revisarlo en la Comisión de Constitución, el señor Gino Costa no lo revisó. Antes de irnos, señor Merino, porque el tiempo nos ha ganado, se dio una directiva, una ley para que los expresidentes no tengan un sueldo, no tengan seguro y no sé si tampoco tengan resguardo. ¿Se siente usted afectado por esa ley? No, yo no tengo ninguna preocupación. Yo soy un agricultor, Beto. Yo me echo desde abajo. Si la gente dice, Manuel Merino no tiene estudios, eso no me preocupa a mí. Porque yo me he hecho primero, como joven, que cometí el desliz de sacar embarazada a mi esposa y dejé de estudiar porque me tocaba asumir la responsabilidad como padre. Y así como padre le he dado profesión a mis hijas. Y ¿En este momento usted está con seguridad? Sí, estoy con seguridad. Seguridad, digamos, policial. Policial. Que le corresponde como exmandatario. Que me corresponde como exmandatario. Así es, efectivamente. Pero lo que yo sí debo decir, me siento satisfecho y me siento orgulloso de mis hijas. Me siento orgulloso de mi esposa porque logramos juntos que ella sea maestra. Y juntos hemos logrado nuestro hogar y nuestra familia. Tengo 3 hijas y tengo 3 nietos. Nadie tiene derecho a enrostrarle a otra persona que estudió, que no estudió, que tiene una maestría, o como dice la colega bloguera, yo estudié en universidad licenciada. Yo he cursado estudios universitarios hasta el sexto ciclo de agronomía. Y tuvo que dejarlo. Y tuve que dejarlo. Pero me siento orgulloso porque he tenido éxito en mi vida. Y lo que he hecho, lo he hecho con las manos limpias y con la frente en alto. A mí no me pueden señalar por corrupto. Yo no tengo denuncias por corrupción. Y yo sí estoy convencido de que al corrupto se le vacó porque era corrupto, porque era coimero. Y el Perú no puede estar sosteniendo a los coimeros y a los corruptos. No podemos permitirlo. Y nuevamente vuelvo a decirle a todos los peruanos, lo mejor que ha podido hacer este Congreso, es exactamente eso. Y quiero felicitar a los jóvenes. Así es, sacar a Vizcarra. Y quiero felicitar a los jóvenes porque creo que a los jóvenes hay que darle todo el respaldo que merecen. Pero también hay que proteger la democracia. Hay que decirle no a la violencia. Gracias, señor Merino, por haber estado en el programa. Muchas gracias nuevamente, Beto, y en cualquier momento volveremos quizás para poder ampliar los hechos que pusieron a Manuel Merino como golpista, porque hay un hecho que no ha sido verdad, no se ha puesto al descubierto, y yo lo he mantenido en reserva, porque creo que soy respetuoso. ¿Pero por qué lo mantiene en reserva? Dígalo. No, porque por ejemplo yo nunca llamé al general, al señor Fernando Cerdán. La comunicación que tuve con el señor Fernando Cerdán fue a través del edecán de la Marina que estaba en el Congreso. Cuando yo salí de mi oficina, cuando había todo un espanto y una preocupación en los parlamentarios que decían los tanques vienen, llama a Manuel a las Fuerzas Armadas que estén tranquilas, yo no tengo por qué llamar a nadie. Es de ahí de donde surge la leyenda del golpista, ¿no? Exactamente, ahí surge la leyenda del golpista. De acuerdo. Y empiezan a golpearme y como yo no manejo redes, Beto, y te lo digo con toda verdad, yo soy una persona que mis cosas las hago de una manera decente, honesta y con esfuerzo, porque yo creo que he sabido ganarme un espacio en mi región Tumbes, que es un pueblo pequeño que siempre ha sido olvidado, y de repente eso es lo que nos ha hecho que nos golpeen, porque nos tratan como lo peor, como los cholitos. Pero nosotros sí, yo sí he demostrado, en esos 8 meses en el Congreso, hemos hecho 7 reformas constitucionales. Bien, hemos logrado posicionar el Congreso, y ojalá haya la oportunidad, yo te agradezco nuevamente. Seguramente que la habrá, seguramente. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con la excongresista Cecilia Chacón. No se vayan, es Beto Saber.